Hola, bienvenidos a la clase número 11 de Introducción a los métodos numéricos con aplicaciones en MATLAB. Como ustedes saben, esta clase se desarrolla bajo el concepto de las aulas virtuales en la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencia e Ingeniería de Alimentos para las carreras de Alimentos y Bioquímica. Bueno, bienvenidos. Ahora vamos a hablar sobre los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma ax es igual a b. Vamos nosotros a llegar a una ecuación de la forma x sub k más 1 es igual a hx sub k más c, en donde x sub k más 1 es la iteración actual o el paso k más 1, x sub k es la iteración previa o paso k, H es la matriz de iteración, C es un vector columna en el cual está involucrado B. Nosotros vamos a ver qué es H y qué es C, ¿de acuerdo? Más adelante. Si converge el método, eso quiere decir de que x sub k más 1 tiende a x, la solución exacta. Y si ustedes se recuerdan, x no es nada más a la inversa de la matriz A multiplicado por el vector de constantes. Muy bien, entonces lo que hacemos es muy sencillo. Nosotros tomamos nuestra primera ecuación, ¿ok? Nosotros tomamos nuestra primera ecuación lineal y despejamos x1 y todo lo demás a la parte derecha, ¿no es cierto? Al derecho con menos, todo esto de aquí con menos, miren un paréntesis y este factor pasa a dividir, ¿no es cierto? Muy sencillo. Todas las variables, ¿sí? Todas las variables diferentes a x1 les vamos a poner un superíndice de k que me va a indicar que están en la iteración anterior, ¿no es cierto? En el paso anterior. Y el k más 1 pues es el paso actual. Muy bien. Ahora lo que hago es despejar x2. Muy bien. Entonces despejo x2, todo esto a la derecha, todo esto a la derecha y paso esto a dividir. Este de aquí paso a dividir, ¿no es cierto? Muy bien, ahora despejo x3. Estos de aquí paso a la derecha, ¿no es cierto? A la derecha y este término de aquí pues lo paso a dividir. Muy bien. En sí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy despejando las variables correspondientes a la diagonal principal de la matriz, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan ustedes la diagonal principal? ¿Se recuerdan cuál es, no es cierto? Muy bien. Entonces lo que hago es despejar todas las variables involucradas en esa diagonal principal. Muy bien. Entonces el algoritmo puede quedar de esta forma, muy sencillo, que no es nada más que despejar toda la diagonal principal de la matriz. ¿Okay? Este método de Jacobi es uno de los más sencillos para resolver sistemas de ecuaciones lineales por métodos iterativos, y el cual también tiene una falencia. Bueno, todos los métodos en sí tienen una falencia, pero si ustedes se fijan, cuando ustedes calculan x1 no tienen ninguna información sobre x2, sobre x3 o sobre xn actual, ¿sí? Ustedes lo que tienen es los valores que ustedes proveen inicialmente. Muy bien, entonces para que este método empiece necesita un punto inicial, ¿no es cierto? Un vector inicial. Si ustedes se recuerdan, los métodos de solución de ecuaciones no lineales, los primeros que vimos, nosotros dábamos un punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el de Newton, ¿no es cierto? Íbamos iterando y íbamos actualizando ese punto hasta llegar a obtener la raíz. En este caso es igual, nosotros damos un vector que contenga x1, x2, x3 sucesivamente hasta xn. Entonces, para calcular el nuevo x1 lo que hago es poner aquí los valores respectivos de las x, ¿sí? De ese vector que yo he proveído al sistema. Pero si ustedes se fijan en el siguiente punto,
yo ya tengo la información de x1 actual, ¿no es cierto? Porque yo ya la calculé, pero no la uso. Entonces esa es una de las falencias del método de Jacobi. Lo que hace es de que este método converja más lento hacia la solución. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y el método que utiliza los valores actuales aquí y aquí, por ejemplo, aquí para x3 tengo la información de x1 y x2, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ya para calcular xn voy a tener toda la información de las x actuales, ¿no es cierto? Entonces sería una mejor aproximación, y el método que hace eso es el método de Gauss-Seidel, ¿ok? Que no lo vamos a ver en la teoría, pero voy a tratar de revisarlo en la parte práctica. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se desarrolla este método de Jacobi. La matriz A la puedo descomponer en una suma de tres matrices, en una triangular. Me quedé un poco con lo de tridiagonal, con una matriz triangular inferior, con una matriz diagonal, ¿sí?, de la diagonal principal, y una matriz triangular superior. Okay, lo que hago es simplemente escoger estos elementos, ¿no es cierto?, formar una matriz triangular inferior, una diagonal y una triangular superior. Muy bien, entonces yo sé que este sistema es igual a esto, ¿no es cierto?, y que A es igual a LU más U más D. Lo que hago es simplemente despejar y hacer un arreglo aquí. Pues me voy a quedar en el lado izquierdo con el producto de D por X y más el L más U por X, lo paso a la derecha, ok, y luego para despejar X pues simplemente lo que hago es pasar esto a dividir, ¿no es cierto? Y al pasar a dividir, esto es la matriz inversa de D, esa es la matriz inversa de D también, entonces esto sería mi H y esto sería mi C. Entonces de esta forma yo hago esa ecuación que hablamos al inicio, de que X sub k más 1 es igual a H a xk más C. Okay. Aquí, ¿por qué uso superíndices? Bueno, porque en las matrices tenemos subíndices, ¿no es cierto?, que nos indica la locación del coeficiente que vamos a usar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, la codificación es simple, bastante sencilla. Aquí utilizamos ahora un ciclo de while. Nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto?, que mientras el valor de res sea mayor que la tolerancia, realice este cálculo. Ok, realice este cálculo. Y esta es la ecuación que nosotros teníamos anteriormente. ¿Sí? Si ustedes se fijan en A, es la inversa de D por A más una matriz de una diagonal principal de unos, ok, y C0 es la inversa de D por B, ¿sí? O sea, miren, es muy sencillo, y entonces mientras res sea mayor que la tolerancia, haga toda esta operación, ¿no es cierto? Y en cada momento se va a ir actualizando el valor de x sub 0 con el valor anterior de la iteración. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto es muy importante, poner un valor anterior de res para iniciar el ciclo de while, porque si yo omito este valor de res aquí, no va a empezar, ¿no es cierto? Aquí me va a dar un error primero, porque me va a decir que no entiende qué es res, que no está definido una variable. ¿Qué pasaría si yo defino, por ejemplo, res como 1 por 10 a la menos 10? No va a hacer nada, porque ya se satisface esto y ya sale. Entonces yo tengo que poner un valor mayor para que inicie el ciclo. Ok, entra al ciclo y realiza todos estos cálculos hasta que esto se cumpla. Okay. Hasta que esto deje de ser verdadero, porque lo he puesto así, ¿no? Que mientras res sea mayor que la tolerancia, siga haciendo esto, ¿ok? Cuando este valor sea menor que la tolerancia, pues se detenga y presente como respuesta el valor de x0, ¿ok?
Muy bien, pues hasta aquí la parte teórica. Hola, bueno, bienvenidos a la parte práctica. Ahora vamos a aprender cómo resolver en MATLAB un sistema de ecuaciones lineales con un método iterativo, con un método que tiene por defecto MATLAB, que es un comando que está en MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces ingresamos una matriz, en este caso tenemos la siguiente. El siguiente comando es muy útil cuando ustedes tienen matrices muy grandes y llenas de ceros. Ok, recuerden cuando ustedes estén en una carrera y vean solución de ecuaciones parciales diferenciales por diferencias finitas, es lo que van a encontrar. Entonces el siguiente método sirve. Ahora lo que estoy usando es una matriz muy pequeña, obviamente una matriz de 3×3 simplemente para efectos de demostración. Ok, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es de que esto obviamente con el backslash lo encontramos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una variable que sea s y le vamos a denominar iterativa, y el comando es big G y ponemos A y B, el vector, la matriz y el vector. ¿Okay? Entonces llega a la solución, a la misma solución que ustedes obtuvieron acá, pero que les dice que este método big C, que es el método de los gradientes biconjugados, converge en la tercera iteración a una solución con un residuo relativo de 5.8 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Entonces, si a nosotros, a lo que hablábamos en la solución de ecuaciones no lineales, si nos interesa 2.7, 3.3 y 0.1, pues el error es 5 por 10 a la menos 15, pues realmente es despreciable. ¿Sí? Entonces, cuando yo pregunte un método iterativo de solución, ¿okay? Yo puedo hacer ciertas preguntas sobre el método de Jacobi. No les voy a pedir derivar el método, simplemente entenderlo, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer, es pasar todas las incógnitas al lado derecho y despejar las incógnitas de la diagonal principal y todas al lado derecho. Eso es más que suficiente. Si ustedes pueden hacer unas 3 o 4 iteraciones en papel, pues sería genial, utilizando el libro de Chapra y Canale, ¿de acuerdo? Entonces, para una prueba, para mí lo importante también es de que ustedes sepan que en MATLAB nosotros tenemos un comando que es BICG, en el cual utiliza un método iterativo, con lo cual podemos obtener solución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Pues muy bien, entonces buena suerte en las siguientes clases.